Atención, mucha atención. En Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, encontramos la historia de Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Una historia realmente, creo que conmovedora. Una historia con una profundidad tan grande, en la cual sí es muy bueno que todos nosotros como cristianos meditáramos en esta historia, en esta narración. En Génesis capítulo 25, versículo 27 a 34, encontramos la terrible y errada decisión de Esaú ante una gran necesidad física que él tenía. Por derecho a Esaú le pertenecía la primogenitura. Por derecho a Esaú le pertenecía la bendición patriarcal. Por derecho a Esaú, como el primogénito, le pertenecía. Por derecho a Esaú le pertenecía la mayoría de las posesiones de su padre. Pero más que ello, también le pertenecía la bendición de su padre, Isaac, la cual en aquellos tiempos era como recibir. En aquellos tiempos, la bendición del padre hacia su hijo era algo demasiado grande e importante y relevante y valioso. Padre que le daba la bendición a su hijo, era porque su hijo iba a recibir literalmente, plenamente, cumplida en él esa gran bendición. Por derecho todo eso le pertenecía a Esaú porque él era el primogénito. Pero en un momento de necesidad, en un momento de aprieto, podemos decir, en un momento de desespero, en un momento de arrebato, él olvidó sus derechos. Él tuvo en poco sus derechos. Algo que no tenía que ganar, sino que ya pertenecía a él. Algo que no tenía que ganar, sino que realmente ya era de él, sin que él tuviera que hacer algo más. Todo eso le pertenecía a él simplemente por ser el primer hijo de Isaac. Por derecho le pertenecía la bendición patriarcal, le pertenecía la primogenitura y le pertenecía la mayor herencia de parte de su padre. Pero en un pequeño desvarío, en un momento de una supuesta necesidad, según el grande que se le presentó, necesidad física, necesidad de su cuerpo, que no podemos descartar si era necesidad,
Llegó del campo, fue a cazar, no cazó nada y regresó súper cansado y hambriento. La necesidad era clara, la necesidad era real, la necesidad era verdadera. Tenía mucha hambre y tenía necesidad de suplir esa necesidad. Su necesidad interna, física, era muy fuerte. Y para el colmo, llega a casa y se encuentra con que su hermano Jacob estaba cocinando, estaba guisando un rico potaje, un rico guisado, un rico platillo que pues simple y sencillamente no era algo tan así grande, tan exquisito, pero como Esaú venía hambriento, bueno, el guisado que Jacob estaba cocinando era apetecido, fue anhelado, fue deseado debido a la necesidad grande que traía Esaú, debido a la gran hambre que traía Esaú. Cuando Esaú miró el guiso de Jacob y él con su hambre, se le hizo fácil y le dijo a Jacob: dame de eso que cocinas, dame de tu guisado. Jacob, que anhelaba la primogenitura, pero no le pertenecía a él por derecho. Jacob, que anhelaba la bendición patriarcal, pero que no le pertenecía a él por derecho. Jacob anhelaba esa bendición porque él sabía que eso era algo muy grande, importante y relevante. Pero él sabía y tenía claro que eso le pertenecía a su hermano Esaú. Pero viendo la oportunidad, Jacob, ante la necesidad que Esaú traía, esa hambre tan grande que Esaú traía, esa necesidad física que Esaú traía, Jacob aprovechó. Le dijo a Esaú: sí, si quieres, sí te doy de esto que estoy guisando. Si quieres, sí te suplo tu necesidad. Tengo la posibilidad, te puedo suplir la necesidad que tienes, pero vamos a hacer algo. Nada es de gratis. Todo tiene. Y el precio que Jacob le puso a su guisado fue que Esaú le entregara la bendición patriarcal, le entregara la primogenitura, le entregara los derechos de primogénito. Esaú se le hizo fácil y dijo: ¿para qué? Dijo Esaú: ¿para qué quiero yo la primogenitura? Aquí yo me voy a morir. Para nada me va a hacer falta. Se le hizo tan fácil. Para Jacob eso tenía un gran valor, pero Esaú lo vio sin valor. Menospreció la primogenitura, menospreció la bendición patriarcal, menospreció la bendición de su padre, menospreció la bendición del mismo Dios, porque esto era destinado así por Dios. Cuando un padre bendecía a su hijo primogénito, era como el mismo Dios bendiciendo a ese tal hijo. Jacob, cuando Esaú le dijo: sí, sí te la doy, sí te la vendo, sí te la cambio por esto, Jacob pidió algo más y le dijo: júramelo delante de Dios ahora que me la das, que me la vendes. Jacob sabía muy bien que un juramento de parte de Dios, en nombre de Dios, también valía demasiado delante del mismo Dios. Jurar en nombre de Dios, jurar delante de Dios, no era cualquier cosa. Era algo que quedaba sellado aquí
pero era algo que quedaba sellado en el mismo cielo, algo que quedaba sellado y firmado en la misma presencia de Dios, y así fue. Bueno, Jacob le dio el guisado a Esaú. Esaú sació su hambre, Esaú sació su necesidad, y parece que no pasó nada. Parece que no pasó nada. Pero, amados hermanos, cuando ya Isaac estaba a punto de morir, y cuando llamó a Esaú para bendecirlo, pero antes le dijo a Esaú le dijo a su padre Isaac: ve y caza algo y hazme un guisado de los que tú sabes preparar, de los que tú sabes hacer, y tráemelo para que coma y te bendiga mi alma. La mamá de Jacob se enteró, y como la mamá de Jacob, Rebeca, amaba demasiado a Jacob, la Biblia dice claramente que Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Bueno, sin duda ambos amaban a ambos, pero como que cada uno se inclinaba a alguien. Isaac se inclinaba hacia Esaú, Rebeca se inclinaba hacia Jacob. Y aún Rebeca, mamá de Esaú y Jacob, esposa de Isaac, lo que ella anhelaba y deseaba, y lo que a ella le interesaba, era que la bendición patriarcal le fuera dada a Jacob, no a Esaú. La bendición patriarcal, la bendición de Dios, la primogenitura, le fuera realmente dada y entregada a Jacob. Y cuando Rebeca se enteró de que Isaac había enviado a Esaú a cazar algo para prepararle a su padre Isaac un guisado exquisito, delicioso, para que entonces Isaac bendijera a Esaú y le diera la bendición patriarcal, le diera la bendición de Dios, Rebeca le dijo a Jacob que le llevara un cabrito. Ella se lo prepararía en un guisado como el guisado que ella sabía que a Isaac le agradaba, le gustaba. Y así fue. Cuando estuvo el guisado, Rebeca le dio el platillo a Jacob. Rebeca le dio el guisado a Jacob, y Jacob, por supuesto, se previno, se preparó para... Por supuesto, Jacob se preparó para no ser descubierto por su padre Isaac, que no era Esaú. Ustedes saben la historia, saben lo que hizo. Se disfrazó más bien. Y así fue. Le llevó el guisado a su padre Isaac. Por supuesto, al ver que el guisado le era llevado tan rápido, como que entró en duda de que si era Esaú, y procuró investigarlo, y en su profunda investigación no logró descubrir que no era Esaú. No logró descubrir que quien le estaba llevando el guisado no era Esaú, sino era Jacob. Pero logró ser engañado. Yo creo que por permisión del mismo Dios, porque Esaú había menospreciado la primogenitura, había menospreciado la bendición. Entonces ahora Dios mismo estaba permitiendo que el juramento que Esaú le había hecho a Jacob se cumpliera. Y se cumplió. Y cuando esto lo descubrió Esaú, porque enseguida dice que Esaú vino con el platillo, con el guisado que le pidió su padre Isaac. Cuando Esaú vino y se lo trajo a su padre y le ofreció de comer, dice que Isaac le dijo: alguien ya vino, alguien se adelantó y me trajo de comer y ya lo bendije. Esaú rápidamente entendió
Esaú rápidamente entendió que quien se le había adelantado había sido su hermano Jacob. Isaac también fue hasta ahí que lo descubrió. Pero ya lo hecho estaba hecho. Pero todo esto lo ocasionó, pero todo esto lo ocasionó el mismo Esaú, menospreciando la bendición, menospreciando la primogenitura, menospreciando lo que por derecho le pertenecía. Por eso yo creo que el mismo Dios permitió que fuera entregado a Jacob, porque Jacob sí lo valoraba. Jacob sí le daba el valor a estas cosas y Esaú no. Aunque la misma Biblia nos dice que Esaú, a la mera hora de la hora, a la hora de la verdad, a la hora de la realidad, dice que al ver lo que se había provocado con su menosprecio, al ver que ya él tenía totalmente perdida la primogenitura, la bendición, al verlo todo perdido, dice que lo procuró. La misma Biblia dice que aun cuando Esaú procuró con lágrimas fue en vano, ya no logró nada. Su arrepentimiento fue demasiado tarde, ya todo estaba llevado. Esaú entregó lo mucho, entregó todo por un simple plato de lentejas. Simplemente por la urgencia de saciar una simple necesidad física, le llevó a perder. Solo por suplir esa necesidad física, solo por procurar suplir esa necesidad física y lograr suplir esa necesidad física, perdió lo duradero, perdió lo más grande, perdió lo mucho, perdió todo y no tuvo nada. ¿Todo por qué? Por tener en poco lo más, por tener en poco lo mucho, por tener en poco lo grande, por tener en poco lo importante, por tener en poco lo duradero, por tener en poco la bendición de su Padre y más que otra cosa por tener en poco la bendición del mismo Dios. Hermanos, nosotros como cristianos e hijos de Dios, que estamos buscando, siguiendo y sirviendo a Dios por derecho y no por nuestro derecho, sino por los métodos de Jesucristo, nos es dado el derecho de heredar el reino de los cielos, de tener la bendición del Padre Celestial, de tener por derecho la herencia y poder que se nos comparta la herencia que se le dio a Cristo y disfrutar de ella por toda la eternidad. Por los méritos de Jesucristo y por los méritos de Jesucristo se nos han dado esos derechos tan grandes, importantes, relevantes, que no son cualquier cosa. Pero cuidado, si nos llegase a pasar lo que le pasó a Esaú, que por una simple y pequeña necesidad física y por querer suplir y procurar y tratar de suplir esa necesidad física, tenemos en poco o orillamos lo real, verdadero, grande y eterno. Tenemos en poco lo que por derecho, por medio de Jesucristo, ya hemos logrado y tenemos. Si lo tenemos en poco, lo podemos perder. Y no solo por una necesidad de nuestro cuerpo físico como Esaú, por una necesidad material que queramos suplir, por una necesidad terrenal que queramos suplir, por alguna comodidad que queramos tener, por alguna posesión que queramos lograr, por cualquier cosa, por algún lujo o alguna otra cosa, material o terrenal, o por querer tener más dinero, por querer tener una mejor economía, nos vayamos a enfocar en lo material, en lo terrenal, en lo pasajero,
Y lo de Dios, lo espiritual, lo eterno, lo vayamos orillando y lo acabamos orillando y al final no vayamos a tener nada y al final vayamos a llorar igual que Saúl sin remedio. Al final vayamos a arrepentirnos sin tener lugar para arrepentimiento, sin poder lograr remediar nada. Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirviera al hombre si granjeare, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es cierto que tenemos tantas necesidades físicas y parecen tan urgentes de que sean suplidas. Y que parece que tenemos que tratar de procurar que sean suplidas a costa de lo que sea. Hagámoslo, procuremos que esas necesidades sean suplidas a costa de lo que sea, tratándose de aquí y de esta tierra. Pero que no vaya a llevarnos al punto a tener que sacrificar lo que ya tenemos asegurado por medio de Cristo, que es el cielo, que es la salvación, que es la vida eterna. No sacrifiquemos lo eterno, lo duradero. No sacrifiquemos la salvación y la vida eterna y no nos deshagamos de ella o de ello por suplir una simple necesidad física, material o económica o terrenal. No, amados hermanos, no hagamos eso, porque si hacemos tesoros aquí en la tierra, los tesoros aquí en la tierra se corrompen, se deshacen, se acaban o nos los roban. Hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el oro corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Seamos sabios, seamos entendidos. Las necesidades que a veces aquí tenemos, a veces se ven muy grandes y urgentes de que ya sean suplidas, a ver cómo. Pero no lleguemos al punto de que por suplir una simple necesidad material, terrenal, física, económica, vayamos a perder lo que por derecho ya tenemos. El derecho de ser hijos de Dios, el derecho de ser siervos de Dios, el derecho de heredar el reino de los cielos, el derecho a la salvación, el derecho a la vida eterna, el derecho de estar con Dios en el cielo, el derecho de tener una morada en el cielo para habitar en ella por toda la eternidad y disfrutar de las mansiones celestiales. No hagamos lo que hizo Esaú. Y si alguien lo ha estado haciendo, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde y vuélvase a Dios y retome el camino de Dios. Pídale perdón a Dios y dígale que le dé una segunda oportunidad. Por supuesto, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que se acabe la oportunidad para arrepentirse. Antes de que se acabe la oportunidad para lograr el perdón de Dios y para volver a lograr hacernos por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, para volver a hacernos hijos de Dios. No seamos como Esaú. A veces somos tan débiles y con un poquito de presión que a veces nos llega, física, material, económica, lo que pensamos luego es sacrificar lo espiritual. Lo que pensamos es dejar lo espiritual y hay que ver la forma, subir y bajar, hacer y deshacer para suplir cierta necesidad, para remediar cierta situación, para solucionar cierto problema. Y está bien, vuelvo a repetir, está bien, pero no sacrifiquemos lo más grande que ya tenemos, lo realmente importante que ya tenemos, lo que por la fe ahora tenemos, que es la salvación y la vida eterna, el derecho de heredar el cielo por los medios de Cristo. No perdamos esta bendición, no la vendamos. No dejemos que nadie nos robe esos derechos eternos, esos derechos espirituales que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Cuidemos de nuestra salvación, como dijo Pablo, con temor y temblor.
Y si alguna necesidad material, física, económica, terrenal, no se llegase a suplir y se quedara sin suplir, no perderíamos mucho, tal vez no perderíamos nada. Mientras tengamos las promesas de Dios, mientras por los medios de Cristo seamos dueños de las promesas de Dios y del reino de los cielos, de la vida eterna, de la salvación, de las naciones celestiales, mientras por derecho de Cristo, por los medios de Cristo y por medio de Cristo, tengamos el derecho de ser herederos del reino de los cielos. Hermanos, aunque algunas peticiones o algunas necesidades aquí se queden sin contestarse o sin suplirse o sin remediarse, pero yo le voy a decir una cosa. Dijo Jesucristo que si nosotros seguimos el orden de Dios, dice por ahí San Mateo 6:33, que busquemos en primer lugar el reino de los cielos y que todo lo demás que aquí nos haga falta nos vendrá por añadidura o será añadido. No tengamos en poco la salvación, no tengamos en poco a Dios, no tengamos en poco la primogenitura, no tengamos en poco la bendición del Padre Celestial, la bendición de Dios. No se nos olvide que la bendición de Jehová que enriquece no añade tristeza con ella. Así nos las veamos negras y rojas aquí, así nos las veamos difíciles y duras aquí, si aquí no podemos tener todo lo que queremos tener aquí en esta tierra, si aquí no logramos todo lo que otros de repente tienen o pueden tener y que nosotros también de repente quisiéramos tenerlo, si no lo lograremos, no nos preocupemos de más, no nos preocupemos demasiado. Tenemos allá en el cielo una casa no hecha de manos, sino hecha por Dios mismo. Tengamos esa firme esperanza y mantengamos esa esperanza viva. Y si aquí no tenemos todo lo que humanamente anheláramos y quisiéramos tener, si aquí no lográramos todas las cosas que humanamente anhelaríamos tener, desearíamos tener, no importa. Como dijera Pablo, con que tengamos que comer y con que cubrirnos, seamos contentos con ello, porque nada hemos traído a este mundo, y nada hemos de poder sacar de aquí. Nada vamos a sacar de aquí. Vuelvo a repetir, dijo Jesucristo, ¿de qué le sirviera al hombre si granjeara y si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Acaso podrá darle a Dios algo de lo que ganó en el mundo por la salvación de su alma? Claro que no. Lo de aquí vale para aquí, pero en la eternidad lo que vale es la buena relación y amistad y comunión que hayamos tenido con Dios. Y el valor que le hayamos dado a las cosas de Dios, a las cosas eternas, a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Si en esta vida valoramos las cosas eternas, eso tendremos. Si en esta vida valoramos las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas de Dios, las cosas celestiales, y como las valoramos, lo demostramos cuidándolas y cuidándonos, pues eso vamos a tener y lo vamos a disfrutar de verdad por toda la eternidad. Pero si lo tenemos en poco y preferimos las cosas terrenales, preferimos las cosas pasajeras, preferimos las cosas de aquí, cuidado hermanos, cuidado hermanas, cuidado amigos, amigas. Eso vamos a tener, pero no se nos olvide que va a ser pasajero y se acabará y al final no habrá nada. Y después, en vez de ir a gozar en la dimensión de la eternidad, iremos a sufrir eternamente en el infierno y al final en el lago de fuego, solo por menospreciar, tener en poco la salvación de Dios. Dice por ahí Hebreos capítulo 2, por ahí los versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, que habiendo sido predicada por el Señor Jesucristo, ha llegado hasta nosotros por aquellos que la oyeron de los labios de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora a nosotros también ha llegado? ¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco la salvación de Dios? No escaparíamos de el juicio y de la terribilidad de Dios y del castigo eterno, solo por menospreciar
lo grande, glorioso y maravilloso que Dios tenía para darnos y que a nosotros no nos interesó. Y que lo tuvimos en poco. Esto es algo muy importante. No hagamos lo que hizo Esaú. Y si lo hicimos, pidamos perdón a Dios profundamente. Arrepintámonos de corazón y pidámosle perdón a Dios. Y no volvamos a tener en poco la bendición de Dios. No volvamos a tener en poco la salvación que Dios ya nos ha dado. No tengamos en poco la salvación que Dios ha ganado para nosotros. No tengamos en poco el perdón de Dios. No tengamos en poco la vida eterna que Dios nos está ofreciendo y que nos quiere dar. No tengamos en poco la palabra de Dios. No tengamos en poco las promesas de Dios. No tengamos en poco el vivir en amistad con Dios. No tengamos en poco en procurar una buena relación con Dios y mantenerla. No tengamos en poco el mantener una buena íntima comunión con Dios y mantenerla. No tengamos en poco nada de lo de Dios y mucho menos a Dios en directo. No lo tengamos en poco. Tengámoslo a Él y lo que nos ofrece y da en gran estima. Y seamos agradecidos para con Dios. Y caminemos con Él, tomados de su mano, haciendo su voluntad, obedeciéndole en todo. Para que nosotros, lo que por medio de Jesucristo y por los métodos de Jesucristo ya nos pertenece, por haber aceptado a Jesucristo, muy pronto, un día, se nos haga toda una realidad. Y la esperanza viva que ahora tenemos por la fe, un día se nos haga toda una realidad literal, plena y completa. Que no tengamos que llorar demasiado tarde como Esaú sin remediar nada. Aún ahora hay lugar para arrepentimiento. Esaú se arrepintió tarde, ya no tuvo remedio, ya no logró nada. Si usted me está escuchando y me está mirando, si usted todavía está respirando y tiene vida, hay lugar para arrepentimiento para usted. Hay lugar para que usted se arrepienta y vuelva a Cristo, vuelva a Dios y vuelva a hacerse hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Pero no deje para mañana lo que pueda hacer ahora. Y ya no tenga en poco las cosas de Dios. Ya no tenga en poco las cosas eternas, porque parece que la mayoría así lo hace, así vive, teniendo en poco las cosas de Dios, las cosas eternas. Y parece que no pasa mucho, parece que no pasa nada. Pero va a llegar el día que van a ver que sí. Van a tener grandes y graves problemas. Y van a hacer lo que hizo Esaú. Van a tener que enfrentar la verdad y la realidad literalmente. Y van a ver que la salvación les hace falta, les hacía falta. Van a ver que la vida eterna les hacía falta, que la deberían de haber mantenido, retenido y la deberían haber asegurado, no teniéndola en poco, no despreciándola, no vendiéndola, no dejando que se las robara algo o alguien. Pero va a ser demasiado tarde. Y van a llorar sin remedio. Van a llorar sin remediar nada. Hermano, hermana, amigo, amiga, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de perdón. Hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día de acercarnos a Dios. Aún Dios nos está diciendo: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Aún hay vida, aún hay oportunidad para los que viven, para los que tenemos vida. Los que ya murieron, esos ya no hay nada que hacer por ellos. Si la ganaron, bien, la ganaron y están bien con Dios. Pero si la perdieron, están sufriendo,
las consecuencias de su error, de su terrible decisión, de su mala decisión y de su mala determinación. Pero usted tiene vida, usted tiene oportunidad. Amigo, amiga, hermano, hermana, haga caso. Sea sabio, sea sabia. Y si se ha alejado de Dios, decida a volverse a Dios cuanto antes. Si está alejado de Dios o alejada de Dios, acérquese a Dios cuanto antes. Si está caminando con Dios, cuide su relación y comunión con Dios y jamás la tenga en poco. Y manténgase amando a Dios y caminando con Dios, siguiéndole y sirviéndole con todo su corazón y de buena voluntad y con disposición, con todas las fuerzas de su alma. Que un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, y dice el Señor: y aquí vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. El Señor ya no tarda. El Señor está a las puertas. Jesucristo ya está a punto de venir por su iglesia. Y quienes hayan sabido valorarlo a Él y hayan sabido valorar su palabra, sus promesas, y las hayan creído y las hayan vivido y las hayan obedecido y las hayan abrazado con todo su corazón, y que por nada las hayan soltado, después de la batalla Dios nos coronará. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, tengamos mucho cuidado en no tener en poco a Dios y las cosas que Él tiene para nosotros. No vendamos nuestra herencia en el cielo por un plato de lentejas. No cambiemos las bendiciones eternas, nuestra herencia en el cielo, por unas simples comodidades pasajeras aquí. No vendamos y cambiemos las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas celestiales, la herencia que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. No las dejemos perder. No nos dejemos despojar de ellas por algo pasajero, por algo material, por algo terrenal, por algo que va a acabar acabándose y quedando nada. No, seamos sabios, entendidos y muy prudentes. Y no decidamos a la ligera. Si tenemos necesidad de algo material, de algo físico, de algo económico o de otra índole, cualquier necesidad que tengamos de cualquier índole, vayamos a los pies de Cristo. Y si a Dios le place suplir nuestra necesidad, bien. Y si no, por lo menos nos ayudará, nos sustentará y nos socorrerá y nos fortalecerá. Y si la necesidad que decimos tener o creemos tener, aún pidiéndole a Dios, no nos la suple, pues Él sabrá por qué lo hace. Pero una cosa segura es que Él no nos deja. Una cosa es y será segura de que Dios estará con nosotros todos los días, como lo ha prometido hasta el fin del mundo, y que al final nos dará la corona de vida eterna en el cielo y gozaremos con Él por toda la eternidad. Si aquí algo que anhelábamos y deseábamos humanamente, eternamente, no lo lograremos. Pero si logramos a Dios y si logramos lo de Dios, lograremos todo, amados hermanos. Amados hermanos, amadas hermanas, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, Dios sea con ustedes y adelante. Decidámonos y determinémonos por el cielo. Y quedémonos, hermanos, con el cielo, con la vida eterna, con la salvación, con lo celestial. Quedémonos con Dios, aunque aquí algo lo tengamos que dejar ir. Aunque aquí algo no nos alcance, no nos llegue de lo que tanto humanamente pudiéramos querer o desear. Pero
si tenemos a Dios. Pero si tenemos a Dios, si tenemos lo de Dios, tendremos todo, todo, todo absolutamente, y no nos faltará nada por toda la eternidad. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y comparta este video si quiere y puede, y que muchos podamos decidir y determinar bien acerca de nuestro futuro eterno y podamos asegurar nuestra alma para la eternidad